¿sí? Cuando nosotros vamos a aprender los procesos patológicos de un órgano, nosotros debemos saber desde su ubicación hasta la forma que tiene este órgano, o mejor diciendo, cómo está conformado macroscópicamente y microscópicamente. Eso es lo más importante recordar con relación a todos los órganos, y específicamente hoy estaríamos hablando del útero, ¿cierto? Bien, recuérdense. Bueno, me quiero presentar, yo soy la doctora Alicia Rolón. Recuérdense que muchos de ustedes ya tuvieron clase conmigo, ¿sí? Para los que no tuvieron, le doy la bienvenida entonces para mi clase, ¿verdad? Creo que la mayoría que está hoy presente ya tuvieron clase conmigo, ¿sí o no? Pregunto si la mayoría... Sí, yo ya. Qué suerte, porque hablo muy rápido, entonces quiero que ustedes me paren un chiquitito si empiezo a hablar muy veloz. ¿Está bien? Perfecto. Bien, entonces vamos a empezar con describiendo el órgano en sí. Como nosotros vamos a hablar de útero, nosotros debemos saber las porciones del útero. En primer lugar, con relación a la ubicación. El útero, ¿dónde se encuentra? ¿Quién me puede decir? ¿Dónde se encuentra el útero? ¿En qué cavidad? Peritoneal. En la cavidad pélvica, ¿cierto? Se dice, nosotros tenemos la cavidad abdominal, dividimos en dos porciones, ¿cierto? Una porción más interna, más baja, y esa es considerada como la región pélvica en este caso. En la región pélvica existen órganos que son retroperitoneales, y el útero es uno de ellos que tiene peritoneo, en este caso, que le cubre hasta el cervix, ¿cierto? Toda la cara externa, hasta el cervix le cubre, ¿sí? Entonces, doutora, se considera mesmo sem ter uma parte por detrás do peritoneo que sea um órgão peritoneal, ¿sí? Es bien, la clasificación de peritoneo es, el peritoneo son órganos intraperitoneales que se encuentran dentro de la cavidad y retroperitoneales. Algunos autores consideran como subperitoneal porque se encuentra en la pelvis y los órganos se encuentran subperitoneal, pero la clasificación es retroperitoneal. Significa que están detrás del peritoneo en este caso, ¿sí? Okay. Pero recuérdense que voy a ver si puedo activar aquí mi flechita, mi marcador. Vamos a ver. Miren, viene el peritoneo, cubre toda esta porción, luego cubre la parte más inferior, va produciendo, en este caso, lo primero que se encuentra es la vejiga, ¿cierto? Después el útero en la mujer y luego se encuentra el recto. Doutora, perdão, hay algunos colegas que están esperando que tú aceptes la invitación para la clase. A ver, vamos a mirar dónde se encuentran esos chicos entonces. Aquí me debía saltar y no me está saltando. Vamos a ver dónde está. Pues yo no sé cómo funciona en verdad. No, esperen un ratito. Voy directamente a participantes. En participantes están todas aquí. Dos personas. Perfecto. El señor Hugo y la señora Mariana. Perfecto. Bien, sí, ya la metí los dos. Ya le metí a dos. El chat yo suelo mirar muy poco. Traten de hablarme. Sí, no hay problema. Sí. Bien. Bueno, con relación a la grabación, no se preocupe, mañana voy a volver a dar la clase de sistema reproductor a otro grupo y voy a grabar ahí y se va a alzar en el slide correspondiente, ¿sí? No hay problema de eso, no se preocupen. Bien, entonces aquí teníamos nuestra vejiga, que está en lo más primerito, donde tenemos el útero de la mujer y el recto. Cuando viene el peritoneo, lo cubre. Le cubre completamente este sector, luego le cubre la parte posterior, se refleja para cubrir al recto y forma este fondo de saco conocido como fondo de saco de Douglas, ¿cierto? Entonces,
Este, que es nuestro útero, se encuentra entonces, en este caso, se va a encontrar retroperitoneal, en este caso, ¿sí? Es un órgano retroperitoneal. Si ustedes quieren clasificar como un órgano subperitoneal, hay muchos autores que sí consideran como subperitoneal, ¿sí? Las dos formas principales son retroperitoneal y subperitoneal. Bien, ya le escribí al doctor, me dijo que deberías grabar automáticamente, pero no está grabando. Voy a intentar más una vez tratar de grabar, porque me dijo para que intente otra vez. Un ratito. Le doy en record, la opción grabar. Ahí. Recording. Bueno, perfecto, ya empieza a grabar en este caso, ¿sí? Voy a compartir otra mi pantalla, ya creo que ya estamos todos, más de 42 personas ya estamos, perfecto. Bien, entonces estábamos hablando con relación a nuestro órgano, vamos a saber las partes, dijimos, según su ubicación se encuentra en la pelvis en este caso, ¿sí? Es considerado un órgano retroperitoneal en este caso. Recuérdense que la mujer es la única que tiene útero, ¿cierto? Primero está interpuesta entre la vejiga y el recto en este caso. El peritoneo lo cubre casi completamente, una pequeña porción del cervix no lo cubre y luego se refleja al recto dando esta bolsa, conocida como bolsa de Douglas, ¿sí? O fondo de saco de Douglas. Es muy importante de esto porque cuando existe un proceso inflamatorio, prácticamente aquí va ocupando. Principalmente, si hablamos de otros procesos neoplásicos, se queda el líquido aquí, sea sangre, sea pus acumulado, y esto produce mucho dolor en este caso, ¿sí? Con relación al útero, el útero ustedes saben que está formado por un cuerpo y un cuello. El cuello es conocido como cervix en este caso, ¿sí? Entonces tenemos el cuerpo y tenemos el cuello. El cuerpo tiene el fondo y las paredes laterales. Luego las paredes laterales del útero tienen un ligamento y ese ligamento es conocido como ligamento redondo. Entonces aquí estamos observando al útero, miren toda la parte del fondo, las paredes, en este caso las paredes de nuestro órgano, pared lateral, y de ella nacen prácticamente el ligamento ancho en este caso, ¿sí? Vamos a ver el ligamento ancho, el ligamento redondo, aquí marcando el ligamento redondo, y aquí la base del ligamento ancho es conocido como, ¿quién me dice cómo se llama este ligamento que estoy marcando aquí? ¿Cómo se llama ese ligamento? Aquí estoy escribiendo. Parametrio. Entonces tenemos aquí el parametrio, ¿cierto? Que nosotros encontramos el sector, los vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervios, y cuando existe un proceso inflamatorio, en este caso, se hace el tracto vaginal y se mueve el cuello, esto duele bastante, ¿sí? En este caso. Entonces, ya podemos observar la vagina, tenemos aquí la vagina, prácticamente el cuello del cervix se encuentra inmersa en la vagina en este caso. Y por eso es la porción que no tiene peritoneo en este caso. Muy bien. Bien. Para que nosotros podamos estudiar el cuello del útero, al cervix en este caso, tenemos que hacer un estudio conocido como colposcopía. Esa colposcopía podemos sacar una muestra conocida como Papá Nicolau en este caso, ¿cierto? El cuello tiene dos porciones importantes, el exocervix y el endocervix a tener en cuenta, ¿sí? Muy bien, aquí
se está introduciendo nuestra puerta de entrada, entonces sería nuestra vagina, se introduce el espéculo para que nosotros podamos observar, en este caso, podamos observar el cuello del útero, a tener en cuenta, ¿sí? Bien, dentro de algunos procesos patológicos, nosotros conocemos como EPI o enfermedad inflamatoria pélvica. Y hay que recordar que es una infección ascendente que comienza en la vulva o en la vagina. Esto se va a extender desde esa región, claro, hasta todo el sector en este caso, y lo primero que produce en este caso sería una cervicitis. Los agentes etiológicos van desde los gonococos, pueden ser las clamidias, las tricomonas en este caso, pero existen varios tipos de agentes que pueden producir en este caso. Entre los agentes, las bacterias, virus y hongos son los más frecuentes a tener en cuenta, ¿sí? Entonces, ellos producen dolor pélvico entre los síntomas, hipersensibilidad de los anejos. Anejos significa tenemos en cuenta los ligamentos, a tener en cuenta el ligamento redondo, el ligamento ancho, en este caso, ¿sí? El parametrio. Produce también fiebre y un exudado vaginal. El gonococo continúa siendo una de las causas más comunes de la EPI, la complicación más grave de la gonorrea en las mujeres, y las infecciones por clamidia también sería la otra causa más frecuente. Además de estos dos gérmenes, otras causas a tener en cuenta que van a producir abortos espontáneos o inducidos en este caso, induce un parto patológico en este caso, son infecciones por estafilococos, streptococos, bacterias coliformes, Clostridium perfins principalmente. En el caso de los gonococos, los cambios inflamatorios comienzan desde los 2 a 7 días después de la inoculación en este caso, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el sitio donde va afectando principalmente la mucosa endocervical? Bien, el útero, nosotros dijimos las porciones macros importantes, presenta un cuerpo, un cuello, un istmo, un cuello, luego un fondo y las laterales. Pero realmente, ¿cuál es la composición de adentro para afuera del útero? Tiene un endo, ¿cierto? Un mio y un peri en este caso también. El miometrio en este caso está formado principalmente por fibras musculares. Esas fibras musculares, ustedes deben recordar que son fibras musculares lisas y tiene 3 direcciones, ¿sí? Entonces tenemos una interna, una oblicua y otra externa a tener en cuenta en este caso. Mientras el endo, la capa endo, está formado principalmente por glándulas, principalmente por glándulas. Y nosotros hablamos en la menstruación, la capa que se va a descamar sería la funcional, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la parte de lo que va a ser más afectada? Corresponde a la mucosa endocervical. Es el sitio más común para la iniciación en este caso. La inflamación es producida principalmente por los monocóxicos, aunque también estas bacterias pueden llegar a afectar a la glándula Bartolino o las glándulas vestibulares periuretrales en este caso. Pueden extenderse hacia arriba y cuando ya afectan las trompas de falopio o la región de los ovarios, en este caso ahí nosotros consideramos como EPI. Bien, también hay que tener en cuenta que se cree que las infecciones bacterianas no gonocóxicas siguen al aborto inducido, produciendo dilatación, legrado del útero y puede causar también otros procedimientos quirúrgicos, sobre todo en el aparato genital femenino, en este caso, ¿sí? Bien, con relación, aquí. Con relación a los síntomas, entonces, cuando yo digo cervicitis, cuando digo enfermedad pélvica, hago referencia a que existe un proceso inflamatorio
que va desde la vagina, ¿cierto? La región vulvar, desde la vagina, el útero, el cervix, el útero en este caso, y los anexos en este caso. Las trompas de falopio, los ligamentos, las trompas de falopio, el ovario en este caso, generalmente. Pero cuando utilizo el término cervicitis, hago referencia que este proceso inflamatorio está ocurriendo en el cervix en este caso. Itis significa, el sufijo itis significa que es un proceso inflamatorio y cervix significa que la porción en este caso afectada es el cervix, ¿sí? El cervix tiene una porción, cervix que significa cuello, tiene una porción endo y ecto, por eso es endocervix y exocervix en este caso. Los síntomas varían entre gran cantidad de flujo, en este caso, dependiendo del agente etiológico, ese flujo va a tener una consistencia más amarilla, más blanca, un olor desagradable, un olor de pescado muerto, un verdoso. Va a depender entonces del agente etiológico para que haya más producción y la coloración y el olor en este caso, ¿cierto? Misiones frecuentes y dolorosas. Dolor durante las relaciones sexuales puede producir sangrados entre periodos menstruales y sangrados vaginales después de las relaciones sexuales. Entonces son estos síntomas que hay que tener en cuenta. Luego se realiza en este caso, si no se realiza un frotis, si no realizamos entonces nuestro Papá Nicolau, en este caso para poder nosotros observar las características de nuestro cervix. Miren aquí, por ejemplo, la zona roja donde está mostrando la forma normal, donde nosotros vamos a ver nuestro orificio, en este caso externo, en este caso estamos observando, y miren este esquema, como la zona está más rojiza, ¿cierto? Hay mayor cantidad de flujo en este caso, y el flujo debemos observar las características, si es blanco, si es amarillo, si es fétido, en este caso, ¿sí? Muy bien. Bueno. A partir de ahí vamos para las neoplasias, pero antes de hablar de las neoplasias, debemos saber que nuestro agente infeccioso principal es el virus del papiloma humano, en este caso, que va a producir, en este caso, puede llegar a producir lo que serían los condilomas acumulados o realmente las neoplasias, en este caso. ¿Cuáles son los factores de riesgo principales para que se pueda obtener, en este caso, tanto el condiloma como el CIR, en este caso? La edad temprana del inicio sexual, múltiples parejas sexuales, compañero sexual de alto riesgo, son las personas que tienen más riesgo de obtener las infecciones por el virus del papiloma humano, ¿cierto? Luego, este virus va a producir lo que se llaman los cambios epiteliales de las células basales del epitelio. Entonces, recuerden que existen los virus, el virus del papiloma humano, en este caso el HPV, tenemos de varios tipos, en este caso el 6 y el 11 son de bajo riesgo, ellos prácticamente lo que van a producir es condiloma acuminado, en este caso, mientras de los tipos que son de alto riesgo son el 16, el 18, el 31, el 33, el 52, entre otros, que sí pueden llegar a producir las neoplasias a tener en cuenta, ¿sí? Claro, también existen factores que ayudan a que se desarrollen estos, que son considerados como los cofactores, como la inmunodeficiencia, pacientes que toman, como fuman mucho, el tabaquismo, están relacionados para poder desarrollar lo que sería el cáncer cervical. Bien. Entonces, con relación a las neoplasias, nosotros decíamos que las neoplasias se clasifican en neoplasias malignas o premalignas, en este caso, y las malignas, ¿sí? La patogenia del carcinoma cervical ha sido determinada por una serie de estudios epidemiológicos, clínicos, patológicos y genético-molecular. Entonces, no solamente la macroscopía
la macroscopía, los signos y síntomas, sino también se realizó la genética molecular. A partir de ahí, a partir de la genética molecular, ellos pudieron ver cuáles son los virus que pueden llegar a producir o no, en este caso, neoplasias malignas. Entonces, aquí tenemos la clasificación de los tipos de HPV según la oncogenicidad cervical. Entonces, tenemos los de riesgos altos, los de riesgo probable y los de riesgo bajo, según esta tabela, ¿cierto? Entonces tenemos de riesgo alto el 16, el 18, el 31, entre otros. Mientras que los de riesgo bajo son el 6, el 11, el 40, entre otros. Bien, ¿cuál es la diferencia? Ustedes van a ver que el virus de papiloma son virus de ADN tipados sobre todo por una base molecular del ADN y subagrupados según el riesgo oncogénico, si es alto o bajo en este caso. El 16 justifica solo la presencia, justifica solo el 60%. Entonces, ¿cuáles son los HPV que realmente nosotros encontramos y que realmente producen? Sería el virus del papiloma humano, el tipo 16, ¿sí? Lo que realmente van a producir el cáncer. Pero el 18, el 31, el 32 también en este caso son los que van a producir, pero son los menos frecuentes en este caso. El 18 solamente corresponde a los 10%. Entonces, aquí tenemos esta clasificación a tener en cuenta. Bien, entonces aquí nosotros debemos entender o por lo menos clasificar en dos partes. ¿Cuál es la porción del ectocervix y la porción del endocervix? Aquí nosotros podemos observar que estamos observando el cuello del útero, ¿cierto? El cuello del útero. Le dije que esa porción está inmersa en la vagina, ¿cierto? Dentro de la vagina. Y todo este sector que voy a estar pintando en amarillo, todo ese sector corresponde en este caso a la porción exocervical, ¿sí? Luego, aquí donde está nuestro orificio, en este caso externo, en este caso, corresponde internamente al endocervix. Y es importante recordar en este caso cómo está tapizado o qué tipo de epitelio lo tiene, ¿sí? Entonces, aquí ustedes como podemos apreciar, la vagina continúa teniendo un epitelio estratificado plano sin queratina. Miren, toda esta porción, toda la parte externa, el exocervix, tiene también un estratificado plano, en este caso, y luego en la porción del endo, cuando se va introduciendo, en este caso, ese epitelio cambia por un epitelio cilíndrico. Ese inicio o ese límite entre los dos es conocido como unión exocervical, exoendocervical en este caso, ¿sí? Bien. Entonces, el orificio cervical en este caso debe ser pequeño. La mayoría de las veces son redondos en una persona nulípara, en este caso. Cuando después de tener el primer hijo, este orificio no queda más así pequeño y redondo, sino tiene forma de una hendidura. Entonces es más aplanadito en este caso, ¿sí? Muy bien. Y aquí para que ustedes puedan observar entonces cómo está formado la porción del ectocervix, estratificado plano, en este caso sin queratina. Luego tenemos la unión exoendocervical, que es la zona de transición, en este caso, o zona de transición, también conocido como, me repito aquí, unión escamosa columnar. Así también es conocida. Zona de transición, zona de transformación o unión escamosa columnar en este caso, ¿sí? Muy bien. Entonces, posterior a esto, cambia el epitelio y el epitelio sigue siendo cilíndrico. Entonces, tenemos aquí esta pequeña porción corresponde al exocervix. ¿Por qué puedo decir eso? Porque estoy observando que tiene un epitelio estratificado plano sin queratina. Es grueso mi epitelio. Luego, aquí entre los dos corresponde a la unión
escamo columnar o la zona de transformación, y posteriormente todas estas pequeñas porciones corresponde a la porción columnar en este caso, ¿sí? También quiero que ustedes aprecien estas glándulas que se encuentran aquí en el cervix. Estas glándulas pertenecen a la porción exocervical, ¿sí? Y ellos también tienen un epitelio, en este caso, tiene las glándulas endocervicales de pertenencia y están revestidos por un epitelio cilíndrico en este caso. Estas células cilíndricas producen mucina, entonces prácticamente nosotros observamos una sustancia bien clarita. Bueno, aquí también es importante recordar este sector que estoy marcando aquí. Todo este sector corresponde a la vagina, claro, toda la parte amarilla le corresponde a la vagina. Aquí está un epitelio medio cúbico, pero el epitelio es estratificado plano sin queratina, ¿cierto? Luego tenemos la zona de transformación, en este caso, y luego sí ya tenemos el epitelio cilíndrico a tener en cuenta, ¿sí? Porque es importante recordar, porque esta zona, la zona de transformación, es la zona más donde se encuentran mayores cantidades de células inmaduras. Y las células inmaduras, en este caso, son las células donde se unen los virus, ingresan y prácticamente infectan principalmente estas células. Entonces, con relación a los virus, los virus de HPV, en este caso, infectan a las células basales inmaduras del epitelio escamoso del área escamoso en el área de rotura, entre las roturas epiteliales, ¿sí? También a las células escamosas metaplásicas inmaduras presentes en la unión escamo-cilíndrica. Entonces, ¿dónde son más propensos para llegar a infectar los virus? Los virus buscan infectar a las células basales, y es la zona de predilección, en este caso sería la zona de transformación, porque ahí nosotros encontramos células basales inmaduras, ¿sí? Otro detalle, las células, si ya están maduras, en este caso, no son infectadas por el HPV. Entonces, aquí le dejé un ratito, por favor. ¿Yo? Sí, un ratito. Hola, disculpen mis perritos. Bien, entonces, el virus HPV no, por eso dejé en rojo, no puede infectar a las células escamosas superficiales, solamente a las células escamosas, en este caso células basales, y esas células son inmaduras en este caso, ¿sí? Las células tanto en el ectocervix, en la vagina o en la vulva, va a tener células basales inmaduras. Entonces el virus del papiloma se va e infectan a las células inmaduras. Las células inmaduras son conocidas como células basales, en este caso, donde se encuentra en mayor proporción o más visible en la zona de transformación o zona de unión. Muy bien. El cervix, con sus áreas relativas extensas de un epitelio metaplásico inmaduro, el epitelio metaplásico inmaduro hace referencia, es lo mismo aquí en la zona de transformación, es lo mismo también. Resulta parcialmente vulnerable a las infecciones por HPV, comparando, por ejemplo, con la piel o la mucosa vulvar en este caso. Muy bien. Bien. Recuérdense que el cervix, el ectocervix, es el que tiene el epitelio estratificado plano, sin queratina. Recuérdense que ese epitelio en la piel nosotros conocemos como extracto. ¿Recuerdan? En la piel el extracto. Tenemos también el extracto espinoso, granuloso, lúcido. De esa manera nosotros clasificamos en la piel. Pero sin embargo, el estratificado aquí en la vagina o en el cervix tienen otro tipo de clasificación. Esas clasificaciones son células basales,
porque voy a clasificar células basales porque ellos están sobre la membrana basal. Recuerden, ellas son las células inmaduras, ellas son las células madres que van a proliferar para dar origen a las siguientes capas. Luego tenemos las células basales, en este caso las células parabasales, el extracto parabasal. Luego tenemos la capa escamosa y luego sí ya la capa, en este caso plana, ¿sí? O la capa más madura en este caso, ¿sí? Esto sería la forma de entender con relación al epitelio en este caso, ¿sí? Y aquí prácticamente, observen, este sería nuestro epitelio normal de las células basales que van madurando hasta la superficie y luego la superficie tiene un epitelio más aplanado. Como ustedes pueden observar en el esquema, las células son cuadraditas, cúbicas, y a medida que van subiendo de capas, ustedes pueden apreciar que sí, realmente van adquiriendo una capa, una forma más aplanadita, pero en este caso sí mantiene el núcleo, y el núcleo ya queda mucho más pequeño. Bien, cuando existe una infección, en este caso por el virus papiloma humano, en este caso de donde se inicia, de la capa aquí, de abajito, de la capa basal, porque ellos solamente pueden infectar a las células inmaduras. Ellos ingresan y prácticamente se adhiere al genoma, en este caso al ADN que se encuentra en el núcleo, ¿sí? Muy bien. Entonces aquí tenemos infecciones de las células basales, los primeros estadios, ADN viral en este caso. Luego ahí existe la replicación. En esta etapa ya entre las capas 6 y 7 hay una replicación del ADN. Luego el ensamblamiento viral y luego las células descaman, pero las células están cargadas de virus en este caso, ¿sí? Dice que aunque el virus solo puede infectar a las células escamosas inmaduras, o células basales, la replicación del virus papiloma o la replicación del virus papiloma humano, el HPV, ocurre en las células escamosas maduras y conduce a un efecto citoplasmático que va a producir atipía. Esa atipía es conocida como coloicítica en este caso, y va a presentar un núcleo más grande, un halo perinuclear en este caso. Entonces, el concepto que quiero que ustedes entiendan es que el HPV infecta a las células inmaduras. Las células inmaduras son células basales. Las células basales son esas células que se descansan sobre la membrana basal. Claro, una vez dentro de la célula infectada, ellos sí se replican en la célula a medida que van madurando las células, ellos se van replicando. Eso es lo más importante, ¿sí? Muy bien. Entonces, para multiplicarse, el HPV tiene que inducir la síntesis de ADN en la célula huésped. Puesto que el HPV se multiplica en las células escamosas maduras no proliferantes, deben reactivar el ciclo citológico en tales células. Muy bien. Bueno. Y aquí otro esquema para que ustedes puedan recordar, en este caso, cuánto tiempo es la evolución, y corresponde a 6 a 12, de 6 a 12 semanas para tener en cuenta. Entonces, esto sería el ciclo en este caso. Aquí, en este esquema, por ejemplo, dice infectan a los queratinocitos, en este caso, ¿sí? Prácticamente este esquema agarré más para explicar en este caso el ciclo, en este caso en los varones, a nivel del pene en este caso, pero podemos utilizar también este esquema, porque lo importante es que las células infectan a las células basales, en este caso a la capa basal, ¿cierto? Hacen 10 copias por células, producen las proteínas 2, 5, 7, van produciendo estas proteínas, y esto prácticamente se van replicando por las células. Luego existe la amplificación del genoma viral. Esto, cuando digo, significa que hay más de 1000 copias de células, y esto ya producen, en este caso, las proteínas 1, 2, 5, 7, en este caso.
claro. Posteriormente, estas proteínas ya van siendo ensambladas y ocurre la liberación de los vitriones a tener en cuenta, ¿sí? Muy bien. Bien. Y aquí un ejemplo donde yo puedo apreciar, entonces estoy viendo la parte de mi mucosa, voy a mostrar el epitelio, voy a marcar los sitios, este sería mi tejido epitelial y esto sería mi estroma, Mi tejido epitelial, yo puedo observar que es un estratificado plano sin queratina. Miren que las células iniciales, las células basales, no tienen una forma específica, son más cuboides, pero a medida que ellos van progresando, van pasando de capas, van evolucionando en este caso, o madurando, ya queda una célula más aplanadita con un núcleo central en este caso. Y el núcleo es mucho más pequeño, ¿sí? Entonces, aquí vemos el epitelio escamoso, el epitelio estratificado plano sin queratina o escamoso no queratinizante de la cerviz normal. Las células escamosas maduran, como va madurando, desde la base de la región basal hasta la superficie en este caso, ¿sí? Muy bien. Y aquí prácticamente vamos a observar, podemos diferenciar todo este sector corresponde a mi epitelio y aquí a mi estroma, en este caso, ¿sí? A mi estroma. En el epitelio tengo que observar entonces, tengo que acercar más para ver las características de mi célula, pero sin embargo aquí me parece que tiene más espacios blanquecinos. Entonces, cuando se modifica una célula, en este caso la célula tiene un núcleo, en este caso central, es más redondito y tiene un halo blanquecino. Ese cambio es conocido como cambio coloicítico en este caso. Entonces se realiza una biopsia cervical, se puede observar el epitelio escamoso que está aumentado de grosor, las células van a tener un aspecto más vacuolado, parece más hinchado en este caso, y esto nosotros conocemos como cambios coloicíticos, ¿sí? En este caso. Bien, aquí hace referencia a cuáles son los subtipos o los tipos de alto riesgo y de bajo riesgo. De alto riesgo principalmente eran el 16 y 18, mientras tanto los otros son de riesgo bajo. Bien, entonces tenemos aquí prácticamente, voy retirando una pequeña porción, desde lejos veo que están mucho más engrosados, ¿cierto? La capa es mucho más engrosada, la célula me parece un aspecto más blanquecino, parece que está vacuolado en este caso, y claro que yo tengo que cortar, voy cortando esto y voy acercando, ¿para qué? Para poder ver las características. Entonces paso a mi objetivo 4, a mi objetivo 40 para poder observar. Entonces aquí mi célula, ya en este caso es más redonda, el núcleo central, y tiene este halo peri en este caso, ¿sí? Si es que dudo todavía que está infectada si es que tengo duda con relación que está infectada en este caso o no me parece un colorcito, ¿qué tengo que hacer? Voy a hacer una coloración especial. Entonces la coloración especial prácticamente me marca entonces a los virus en este caso, ¿sí? Al ADN, van marcando el ADN en este caso. Miren aquí, voy a marcar esta, que esta me parece la más llamativa en este caso, donde ustedes pueden apreciar en este caso el núcleo donde se encuentra la mayor proporción del virus en este caso, ¿sí? Entonces, un momento. ¡Ay, cachorro! Sí, mis perritos, pobrecita, ¿no? Bien. Ya le dije ya para que no ladre más, pero no me hacen caso. Seguimos. Eso es para entretenerlo un chiquitito, para despertarle. Bien, ahora, ¿recuerdan cuando nosotros hablamos de metaplasia? La metaplasia era el cambio o la sustitución de una célula madura por otro en este caso, ¿sí? Recuerden de las glándulas deben estar en el estroma endocérvico, en este caso, no en este caso en el ectocérvico. Las glándulas encontramos en mayor proporción en la endocervix, ¿cierto? ¿Qué estoy observando aquí? Estoy observando la glándula en mi estroma, bien. ¿Cómo debe ser el epitelio
de mis glándulas. El epitelio de mi glándula tiene que ser un cilíndrico, un tipo columnar. Pueden usar los dos pronombres, pueden usar, si quieren decir columnar, no hay problema, pueden decir columnar. Si quieren decir cilíndrico, no hay problema, cilíndrico en este caso. Entonces, aquí yo estoy observando la glándula endocervicales, porque ahí lo que tenemos las glándulas en el estromo. El epitelio normal debe ser un epitelio cilíndrico, Esta porción todavía es cilíndrico, pero se dan cuenta que empieza a engrosar en este caso. A partir que va engrosando, esta porción que está marcadita ya no tiene un epitelio, en este caso cilíndrico, sino tiene un aspecto ya escamoso en este caso, ¿sí? Entonces, como nosotros conocemos como metaplasia en este caso. Y deben recordar que la metaplasia es un proceso reversible en este caso, ¿cierto? Proceso reversible. Donde existe entonces el epitelio normal es sustituido por otro tipo de epitelio. Entonces, cuando yo utilizo el término de metaplasia, ustedes deben decir que la metaplasia es la sustitución o el cambio de una célula madura, no de un epitelio. Aquí, específicamente, como está hablando de la glándula, hace referencia a que es la sustitución de un epitelio por otro, en este caso. Pero recuérdense que la metaplasia puede ser del tejido epitelial y también del tejido mesenquimal, en este caso, ¿sí? ¿Quién me puede decir un ejemplo del tejido mesenquimal o del tejido conjuntivo? ¿Quién me puede hacer recordar? ¿Quién se recuerda? ¿Puedes repetir la pregunta, doctora? Sí. El término metaplasia se refiere que existe una sustitución de una célula madura por otro. ¿Cuáles son los ejemplos cuando digo ejemplo de una metaplasia tipo epitelial? Aquí tenemos entonces la metaplasia de las glándulas endocervicales. Ese es un ejemplo. Ahora pregunto, ¿cuál es un ejemplo de una metaplasia del tejido conjuntivo? Un ejemplo clásico. Miositis ossificante. Ya escucharon el término miositis ossificante, ¿cierto? Donde la sangre se convierte en hueso. Bueno, van a volver a recordar la parte de metaplasia, van a leer otra vez. Esa sería la respuesta. Bueno, esta metaplasia, si no se resuelve, si el agente etiológico sigue estando presente, entonces esta metaplasia se puede convertir en una displasia. Esa displasia puede pasar de una displasia leve a moderada y de una moderada a una severa. Y la moderada y severa ya es, en este caso, irreversible. Pero claro, en el útero, en este caso, existen nuevas clasificaciones, pero aquí le traje entonces un esquema para poder recordar. Desde los años 50 al 69 se consideraban estas lesiones precursoras como leve, displasia moderada, displasia severa, y a partir de ahí nosotros hablamos de carcinoma in situ. Esas células malignas, mientras descansaban sobre la membrana basal, era carcinoma in situ en esos años. Posteriormente, de los 70 al 89, se cambió ese término como SIN 1, SIN 2, SIN 3. Entonces, cervical intraepitelial en este caso. Y desde el año 90, en este caso, ya consideramos solamente dos tipos, SIL de bajo grado y SIL de alto grado, ¿sí? Pero para poder explicar, me gusta esta clasificación más antigua, leve, moderada, severa, donde la leve y la moderada son reversibles, y luego, en este caso, la severa ya no lo es, ¿sí? Entonces, si vamos a observar, aquí el SIN 1, el SIN 2, están también en clasificación de moderada, mientras aquí ya no. Entonces tenemos SIL de bajo grado que es reversible y SIL de alto grado que ya es irreversible. Incluye entonces la displasia moderada y severa en este caso, ¿sí? En este caso. ¿Qué significa SIL? Significa neoplasia cervical epitelial de bajo grado o neoplasia de alto grado en este caso, ¿sí? Muy bien. Bien.
Según los cambios morfológicos, ustedes tienen en cuenta el epitelio en este caso. Entonces, los cambios epiteliales cervicales incluyen el término sin en este cambio, que existen dos cambios. Como le dije, la displasia, la forma que me gusta más explicar sería de forma de displasia leve, moderada, severa, aunque es la más antigua en este caso, ¿cierto? Bien, entonces la displasia leve, conocida, llamada como sin un, es lo que van a producir los condilomas planos. La lesión se caracteriza por los cambios coloicíticos. ¿Qué significa cambios coloicíticos? Que nuestra célula escamosa en este caso, ya tiene un aspecto más vacuolado. Rápidamente nosotros vemos como cambios vacuolados. Si nos acercamos más, vamos a ver que tiene un núcleo central, es más redondito, en este caso, y tiene un halo perinuclear en este caso, ¿sí? Donde nosotros observamos en las capas superficiales de epitelio. Pero para que ocurra este cambio, debe esta célula estar infectada ¿por quién? Por el virus del papiloma humano. ¿Y en qué célula se introduce? Se introduce en las células inmaduras, donde es el sitio que puede realmente más rápido encontrar libre en la transición o en la unión escamosa cilíndrica o en la transición, zona de transición, ¿cierto? Muy bien. Entonces, los cambios coloicíticos. La coloicitosis significa que estoy viendo muchas células. Como podrán recordar de la exposición previa de los condilomas acuminados, se pone en la hiperplasia y angulación nuclear. Existe una vacuolización perinuclear producida los efectos citoplasmáticos del HPV. En el SIN2 la displasia es más intensa, entonces una displasia intensa, con retraso a la maduración de los queratinocitos o del epitelio escamoso. Se asocian algunas variantes desde el tamaño hasta el núcleo. Existen cambios del nucleolo, hay mitosis en la región basal principalmente, inclusive hasta el tercio medio, la capa superficial, de algunos podemos diferenciar y otros no. Mientras que en el tipo 3, en este caso, todas las capas ya están por los coloicitos. Entonces, todas las capas ya se formaron los cambios coloicíticos en este caso. Entonces, marcado por una variación incluso mayor del tamaño de la célula, también del núcleo, orientación desordenada de la célula, mitosis. Esas mitosis pueden ser normales o anormales. Entonces, las mitosis, recuérdense que decíamos típicas y atípicas. Y las atípicas eran tripolar, multipolar o las aberrantes en este caso, ¿sí? Muy bien. Y prácticamente el epitelio se caracteriza por la falta de maduración. Prácticamente nosotros no encontramos más células maduras en este caso. Entonces, todo lo que había leído, acá nosotros vamos a tratar de poder observar en este caso, ¿sí? Bien, entonces aquí estoy observando, puedo marcar aquí mi membrana basal, también aquí voy a marcar mi membrana basal, la membrana basal y la membrana basal. ¿Para qué estoy marcando mi membrana basal? Para poder diferenciar mi epitelio y mi estroma en este caso. Perfecto. Con relación al primero, ustedes pueden observar que las primeras capas son células normales, son más cúbicas, en este caso, el epitelio, y sin embargo ellos van madurando, a medida que va madurando la última capa, la escamosa, es más aplanadita. Recuérdense que es mucho más aplanadita en este caso, son células planas, pero no pierden su núcleo en este caso, ¿sí? Por eso no forman queratina en este caso. Sin embargo, en el SIN1, en este caso, ¿dónde yo voy a encontrar los coloicitos? La infección ocurre aquí. Ustedes deben recordar que ocurre aquí, pero los coloicitos que van, en este caso, desarrollando o van modificando la célula, nosotros encontramos entre el tercio y la porción más distal en este caso, ¿sí? Entonces, más superficiales, aquí donde estoy marcando, aquí vemos estas características. Entre algunas están maduras y otros tienen, entonces, esta formación de coloicitos en este caso. Sin embargo, en SIN2 podemos ver también aquí células más completas desde
las regiones desde la línea media, en este caso el tercio medio, hasta las partes más superficiales. Y sin embargo, en el SIN3, miren aquí, yo no puedo más diferenciar mis células, ya son totalmente células anaplásicas. Entonces, aquí las células, en este caso escamoso, para que yo pueda comparar. El SIN1 existe conatipía coloicítica. El SIN2 conatipía progresiva en todas las capas ya empiezan a hacer. Y prácticamente el SIN3, como le dije, atipía difusa y pérdida de la maduración de todas las capas. Bien, entonces en esta muestra, aquí ya está marcado ya para que ustedes puedan diferenciar el epitelio del estroma, y aquí voy a marcar una célula. Esta es mi coloicito, esta es mi otro coloicito, esto también. Entonces mi núcleo central parece que tiene un halo perinuclear en este caso, ¿sí? Estas son las células. Entre tanto, las otras que están al lado, algunas son células maduras en este caso, ¿sí? La neoplasia cervical intraepitelial grado 2, en este caso, prácticamente existe ya una maduración más del 2/3 en este caso, ¿sí? Las capas todavía están inmaduras aquí, pero aquí, desde esta porción hasta esta porción, nosotros vemos las transformaciones de los coloicitos. Entonces, en el tipo 2, las células ya son más displásicas, están desorganizadas, y ocupan el tercio medio. El tercio medio, ya la mitad del grosor ya está siendo afectado. Las células basales están intactas, están todavía intactas en este caso, no hay un orden todavía, pero ya están infectados por el virus en este caso, ¿sí? Están infectados por el virus, pero todavía no tienen esos cambios morfológicos que son los coloicitos. Y aquí prácticamente marcamos dos sectores, zona 1, voy a marcar zona 1 y zona 2 en este caso. Si miro rápidamente, esto es un corte histológico a nivel del cervix, en este caso rápidamente, nosotros podemos observar que en el tipo 1, esto es ectocervix en este caso, miren ustedes el estratificado en este caso, pueden observar que aquí las células están totalmente maduras, son células inmaduras y luego van ascendiendo y van madurando, ¿sí? Entonces tiene un orden y a medida que crecen organizadamente y madurando en este caso. Sin embargo, en este caso, en la zona 2, ustedes pueden observar que todo el grosor ya está siendo afectado. Que rápidamente me llama la atención el hipercromatismo en este caso, ¿sí? También, si voy a apreciar las células, ya puedo ver que ya está más desorganizada en este caso, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a tener en cuenta? Voy a tener en cuenta entonces los cambios morfológicos en este caso para que yo pueda hacer displasias, el hipercromatismo y la organización de las células a tener en cuenta. Bien, y aquí un esquema de una forma normal, en este caso, de nuestra maduración de nuestras células. Miren aquí, esto sería un esquema donde ustedes pueden apreciar. A partir de aquí tenemos las células basales. Las células basales van madurando a medida que van creciendo, van pasando de capa en capa. La capa más superficial, en este caso, adquiere una forma más aplanadita, el núcleo es más aplanadita, observando, y el núcleo es pequeño en este caso, ¿sí? No se pierde el núcleo, con la piel sí hay una pérdida del núcleo, sin embargo aquí no se pierde. La maduración de las células son muy importantes porque nosotros realmente cuando hacemos el Papá Nicolau sacamos una muestra del epitelio para poder observar las características de las células. Entonces las células van a ser más grandes. Cuando nosotros observamos nuestra lámina son más aplanaditas, pero cuando ellas están sueltas son más grandes, vamos a decir poligonales, y presenta un núcleo en este caso pequeño.
Entonces tenemos aquí tengo la imagen A, donde ustedes pueden observar las células escamadas. Tenemos las células basales. Las células basales producen más basofilia. Las células superficiales son más eosinofilias. En este caso, en su mayoría, aunque ellos pueden tener la misma coloración, pueden tener afinidades tanto por la hematocilina como de la eosina. Bien, pero aquí, para que sea más didáctico, vamos a decir que las células azules son las células basales y las células rosadas van a ser las células superficiales en este caso, ¿sí? Entonces, con la coloración del Papá Nicolau. Entonces, la colposcopía es un proceso, es un procedimiento, en este caso un procedimiento donde yo quiero observar el cuello de mi útero y quiero retirar una muestra. Esa muestra quiero retirar tanto del endocervix como del ectocervix en este caso, ¿sí? Como ustedes pueden apreciar aquí, miren las células como son más cuadraditas, más poligonales, por decir, y el núcleo es más pequeño en este caso, ¿sí? La tinción citoplasmática de las células superficiales pueden ser tanto de una coloración rojo o azul en este caso, ¿sí? Las células escamosas superficiales normalmente soleadas en este caso. Luego, la imagen B, en este caso, muestran SIN1, en este caso, en la imagen que existen cambios, en este caso, morfológicos. El SIN2 sería la imagen C y el SIN-D. El SIN3 sería la imagen D en este caso, ¿cierto? Muy bien. El SIN3 ya es nuestra célula neoplásica en este caso, ¿sí? Entonces, como nosotros habíamos clasificado entonces como displasia leve, moderada, severa. Entonces, esos cambios morfológicos van a variar. Y el término coloicitosis hacemos referencia al cambio que va a producir las células, el virus de HPV dentro de la célula, ¿sí? Muy bien. Entonces tenemos aquí, de una forma más rápida, podemos ver que si yo marco esta célula, vamos a ver la que se puede ver mejor. Bueno, voy a marcar esta célula como única. Piense que es una única célula y tiene un solo núcleo bien grande. Y luego voy a marcar esta célula. Esto voy a colocar número 1 y a esta más grande voy a colocar número 2. Y si pregunto, ¿cuál es la célula que tiene atipía o tiene displasia? ¿Cuál va a ser? ¿La número 1 o la número 2? ¿Cuál es la célula que está con atipía? ¿Qué me puede decir? El 2. El 2. El 2 es la que está atípica. Por eso deben saber la histología de la célula en este caso, ¿sí? Cuando más atipía tiene, nosotros ahí nos recordamos que son células anaplásicas en este caso, ¿sí? Entonces, las displasias, las lesiones displásicas se clasifican en 3 tipos de grado: grado 1, grado 2, grado 3 en este caso, ¿sí? Algunos libros utilizan todavía esa forma. Podemos decir entonces SIN 1 o SIN 2, SIN 3, o sin embargo podemos usar ya solamente las dos clasificaciones que ya son más utilizadas. Bueno, entonces aquí ya voy a buscar la que tiene más atipía celular, es nuestra célula carcinoma, es nuestro carcinoma en este caso, ¿sí? Entonces, voy a marcar esta célula que está aquí, esta célula que está aquí, y esta célula que está aquí. Son células que tienen atipía, ¿cierto? Nos hace recordar más a nuestra célula normal en este caso. La forma, el núcleo ya está totalmente alterado. Entonces son células pleomórficas. ¿Por qué digo células pleomórficas? Si hago una comparación con todas las demás células, son totalmente diferentes. Pleomorfismo. Son células más grandes, más oscuras. Significa que hay un hipercromatismo en este caso, ¿sí? También ustedes pueden apreciar que existe un infiltrado inflamatorio llamativo. Miren, aquí tenemos neutrófilos, muchos neutrófilos. También aquí nosotros observamos glóbulos rojos. Aquí tenemos glóbulos rojos, porque está acompañado de un proceso inflamatorio y de hemorragia en este caso, ¿sí?
Posiblemente nosotros sacamos entonces nuestra muestra de un sector, en este caso, donde haya ulceración y hemorragia en este caso. Bueno, aquí solamente para volver a recordar los factores de riesgo. El primer coito temprano, entonces mujeres que tienen relaciones tempranas, 12, 10 años, múltiples parejas sexuales, multiparidad, compañeros sexuales múltiples, y bueno, tienen más riesgo a exponerse a los grupos de alto riesgo, que serían el virus papiloma 16, subtipo 16 y 18 en este caso, de los cuales el 16 es el 60%, el 18 sería el 10%, y los demás, si hablamos de porcentaje, serían la minoría. Bueno, y aquí realmente, como le había dicho, nosotros tratamos de hacer este estudio, este procedimiento conocido como colposcopía, ¿para qué? Para observar el cuello del útero. Entonces, aquí, miren esta superficie, estoy viendo la superficie ectocervix, ¿cierto? Mi endocervix es aquí, esto es la porción del endocervix. Como ustedes pueden apreciar en este caso, esta pequeña porción corresponde a la vagina, ¿cierto? En la vagina. Y realmente para poder yo estudiar en este caso, voy a tratar de marcar con líneas imaginarias. Las líneas imaginarias van a partir de unas líneas, como están observando, una línea vertical y una línea horizontal. Nuestro punto de referencia sería nuestro orificio cervical. En este caso, entonces, nuestro orificio cervical es nuestro punto de partida. Luego nosotros trazamos líneas imaginarias, tanto cervicales como horizontal en este caso. ¿Para qué? Para poder determinar la ubicación de nuestro tumor en este caso, ¿sí? El tumor se ve aquí alrededor del orificio cervical, hace referencia entre la posición 3 y 7 en este caso. Entonces, aquí voy a colocar, aquí le puse un relojcito para poder, nuestra guía en este caso, aquí pongo el número 12, aquí pongo el 6, aquí pongo el 3, aquí pongo el 9, nuestra guía, y realmente entonces en las posiciones 12 y 3 está normal, ¿cierto? Entre la más llamativa, la que está con cáncer, vamos a decir en este caso, o en SIL de alto grado, entonces lo que tiene características macroscópicas más importantes, en este caso sería el cáncer, está en la posición entre la 9 y la 12. Sin embargo, aquí también parto aquí, voy a partir mi línea vertical, y dice que esta masa, esta tumoración que está aquí, esta masa, se encuentra en las posiciones horarias entre la 3, aquí está marcado ya el 3, y la 7, ¿sí? Acá es 6, y si nos vamos un poquito por aquí es 7, es la posición en este caso, ¿sí? ¿Pudiera entender con relación a las posiciones o cómo nosotros describimos? ¿Sí o no? Este es para la ubicación. Bueno, perfecto. Entonces, este es para nosotros describir la ubicación en este caso, ¿sí? Muy bien. Bien. Cuando nosotros retiramos, entonces, nuestra muestra, nosotros buscamos, en este caso, atipia celular. Y esa atipia va a hacer los cambios morfológicos desde una displasia leve a una displasia severa en este caso. Cuando nosotros ya conocemos como carcinoma de células escamosas. Miren aquí, las células en este caso pueden estar de dos formas, pueden estar en forma de lengüetas o pueden estar en forma de nido en este caso, ¿sí? Miren aquí, como ustedes ven que está mucho más prolongada, todo esto sería nuestra exposición. El epitelio debe estar, o las células neoplásicas, mientras que estén sobre la membrana basal, tiene que ser in situ, pero sin embargo yo puedo apreciar nidos de células que se encuentran a nivel del estroma, ¿sí? Hay infiltrado inflamatorio que llama mucho la atención y las células en este caso están aquí, ¿sí? Estos nidos de células de carcinoma de células escamosas ya está observando a nivel del estroma en este caso, ¿sí? Aquí
el epitelio tiene que ser continuo. Miren aquí, por ejemplo, ya hay una discontinuidad en este caso, hay una discontinuidad, y esa discontinuidad hace referencia a que es la porción de la úlcera. Entonces, hace referencia aquí a la izquierda, se aprecia la superficie epitelial por ulceración. Entonces, hay una pérdida, esa pérdida es debido a la ulceración en este caso, ¿sí? ¿Qué más podemos decir? Las células escamosas queratinizantes o no queratinizantes. Cuando se convierten en células, cuando son células atípicas, muchas células tienen la capacidad de producir queratina en este caso. Cuando ellos producen esa queratina, aunque son raros, que tenemos adenocarcinomas del cervix, son poco frecuentes, cuando se produce queratina son conocidos como células queratinizadas o con formación de los globos córneos. Vamos a ver si tenemos aquí tenemos una imagen. Y estos serían los globos córneos, también conocidos como perla de queratina, también conocidos como, podemos decirle varios nombres en este caso. Bien, ¿en qué consiste? Entonces consiste que nuestras células de aquí, escaparon de la membrana basal, las células neoplásticas, van formando. Sin embargo, aquí yo solamente estoy viendo que están agrupadas en nidos las células neoplásticas, pero algunos pueden tener la capacidad de producir queratina. Entonces, aquí estoy viendo mi nido, ¿cierto? Mis células neoplásticas en nidos, en este caso, pero ¿qué producen? Están produciendo queratina. La queratina se encierra aquí y estos son conocidos como globos córneos, perla de queratina o simplemente queratinización, ¿sí? Entonces, los carcinomas células escamosas a gran aumento se observan los nidos de células neoplásticas que invaden el estroma, están en el estroma, ¿cierto? También llama la atención el filtrado inflamatorio. Y yo puedo diferenciar porque existen las perlas de queratina en este caso. Entonces aquí, en esta estructura marco las perlas de queratina, pero todos los rosados serían nuestras perlas de queratina, ¿sí? En los nidos de las células tumorales. Pero sin embargo, la mayoría de las células escamosas cervicales no son queratinizantes, ¿sí? Algunos no tienen la capacidad, pero cuando tienen esta formación de perla de queratina, rápidamente nosotros decimos carcinoma de células escamosas, ¿sí? Es una característica típica. Bien, claro, macroscópicamente que yo estoy esperando, aquí estoy teniendo el útero, estoy observando mi útero, esto sería y aquí esto sería mi masa, mi tumoración en este caso, ¿cierto? Entonces, se trata de un carcinoma celular escamosa del cervix de gran tamaño, está avanzado, se ha extirpado con la vagina, en este caso. Se realizó una histerectomía total. Cuando yo digo histerectomía, significa que el útero se ha retirado por completo, cuando dice total. Y también presenta salpingo o forectomía bilateral. Entonces se retira también tanto las trompas como el ovario en este caso, ¿sí? Bien. Aquí, bueno. Lo principal, a nivel del cervix, si esto es el cuello, esto es el istmo, esto es mi cervix, el cuello. ¿Qué yo estoy observando una masa, miren esta masa cómo es, esta tumoración en este caso, tiene bordes irregulares y puedo observar que existen ulceraciones, necrosis, y por qué no hemorragia en ese sitio, ¿cierto? Muy bien. Hasta aquí. Muy bien. ¿Preguntas con relación? Señores. No tengo preguntas. Muy obrigada. Bien. Estamos bien entonces. Preguntas, voy a preguntar entonces. Entonces, no está de todo mal hablar de la clasificación, como le dije. Los términos autorizados son estos dos, ¿no? Si el de bajo grado y si el de alto grado. Esos serían los términos que nosotros debemos ya conocer. Pero no está mal hablar de displasia leve, moderada, severa, in situ, o de sin 1, sin 2, sin 3, ¿sí? Solamente
Así de forma más práctica para explicar es mucho mejor hablar de displasia leve, moderada, porque así nosotros podemos ver los cambios morfológicos, la atipia celular. Pero también quiero que ustedes se recuerden que para que ocurran estos cambios, que esta célula debe estar infectada. ¿Por quién? Por el virus del papiloma humano, en este caso. Cuando está infectada esta célula, a medida que va madurando la célula y tiene el virus en su genoma, ellos van produciendo cambios conocidos como coloicitosis en este caso. Ese cambio prácticamente trae que la célula, que tiene que ser ya más aplanadita a medida que va madurando, en este caso, histológicamente viendo, descamado, tiene una forma totalmente diferente, pero si nosotros histológicamente en el plano podemos ver que son más redonditas y el núcleo está central y presenta un halo. Muy bien. Bien, en este caso. Ahora voy a buscar mi otro material. Si quieren ir al baño, 5 minutitos mientras que busque. Dígame si es que funciona. Si no funciona, vamos a cambiar. Que se necesita para realizar la citología cervicouterina. ¿Se escucha el video? Sí. Perfecto. Vamos a ver entonces el videito. Es el siguiente: la lámina portaobjetos, la cual debe estar debidamente marcada, identificando completamente el nombre y los datos de la paciente y escribirlo con letra legible. La espátula para la toma de la muestra del exocervix, el escobillón para la toma de la muestra en el endocervix, los guantes y el espéculo. Este es un procedimiento limpio y en ningún momento debe estar contaminado ninguno de los elementos que hemos mostrado. Es muy importante tener en cuenta que el espéculo esté cerrado completamente y lo vamos a colocar de manera vertical para que vaya acorde con la anatomía de la mujer. Una vez que se ha introducido, lo giramos, es decir, le damos vuelta y lo colocamos hacia abajo, porque de esta manera vamos a garantizar que vamos a encontrar el cuello del útero. Una vez que ya se introdujo el espéculo, procedemos a abrirlo. Y una vez abierto, debe asegurarse el espéculo, mire, para evitar algún traumatismo en la paciente y que no podamos tener el cuello a la vista. Siempre debe tenerse el espéculo sujetado con una de las dos manos mientras vamos a tomar la muestra. Entonces ahora procedemos a la toma de la muestra. Vamos a proceder a tomar las muestras. Son dos muestras, una del exocervix, que la vamos a tomar con la espátula, y otra del endocervix. Aquí estamos tomando la muestra del exocervix. Es importante que con la espátula tomemos las células de la zona de transición, porque allí es donde se encuentra mayor cantidad de células anormales. La segunda muestra es del endocervix y la vamos a tomar con este escobillón. Todas las cerdas del escobillón deben entrar al endocervix. Exocervix, y la segunda muestra es del endocervix. Procedemos a colocar la muestra en la lámina portaobjetos de esta manera.
La muestra del exocervix se va a colocar en 2 tiempos, de esta forma. Y la muestra del endocervix se va a colocar haciendo círculos de 360 grados. Bien, entonces una vez que nosotros tenemos nuestra muestra, en este caso es la muestra tanto del ectocervix como del endocervix, ya procedemos a la coloración con el Papá Nicolau, la coloración del Papá Nicolau, ¿cierto? Aquí prácticamente estoy marcando los materiales a ser utilizados en este caso, los materiales necesarios, y posteriormente, bioseguridad, el gorrito, la tapaboca, los guantes, más materiales que vamos a utilizar, pasando. Esto va pasando por tiempos, creo que la mayoría de los alumnos ya hicieron este procedimiento, con el doctor en este caso, ya hicieron este procedimiento, pero es cuestión de recordar nomás los procedimientos. La finalidad de esto es para que ustedes sepan que este procedimiento, en este caso, que es un procedimiento conocido como con la colposcopía, es para llegar a tener también la obtención de la muestra. Y la muestra, en este caso, nosotros conocemos como Papá Nicolau, ¿sí? Esta biopsia, en este caso, ¿sí? Posteriormente, lo que nosotros queremos es diferenciar entonces las células, en este caso, células normales o células anormales, en este caso. Entonces, de forma didáctica, podemos decir que las basales se tiñen más, tienen mayor afinidad al basófilo, mayor afinidad al colorante, en este caso, de hematocilina, mientras el otro a la eosina. Entonces, tenemos las células superficiales. Y aquí ustedes pueden observar entonces el infiltrado inflamatorio que llama mucho la atención. Bueno, a mayor aumento, nosotros podemos observar, si vamos a ver las características en este caso, tenemos células que realmente están modificadas, de las cuales tenemos en este caso. Estas células que están aquí son células normales, miren los núcleos, la forma. Sin embargo, estas células que están aquí ya vemos que ya tienen una pequeña cantidad de atipía celular, ¿sí? Entonces, ¿qué buscamos? Buscamos atipía celular. Para que nosotros, cuando tengan mayor cantidad de atipía, nosotros ahí podemos hablar de células neoplásicas a tener en cuenta, ¿sí? Y por último, antes de irnos, lo último que quiero para ver si ustedes entendieron la clase de hoy es esta que está aquí, un ratito. Todavía no abrí mi clase. Deme un minuto. ¿Se está compartiendo mi pantalla ahora? Sí, doctora. Sí, doctora, sí, estás. Muy bien. Perfecto. Vamos a hacer este simulado para ver si pudimos captar algo por lo menos de la explicación de hoy, ¿sí? Muy bien. Simulado de patologías del útero. Bien. Indique la zona marcada. ¿Cómo se llama esta zona y específicamente qué parte estoy diciendo? ¿Cómo se llama esta zona? ¿Quién se recuerda de la zona? ¿Zona de transición? Muy bien, es la zona de transición, una zona escamosa cilíndrica, zona de transición. Miren que las glándulas que ustedes pueden apreciar, todas las glándulas que están aquí, nosotros encontramos en la zona del endocervix, no del ectocervix, ¿sí? Muy bien.
Entonces, indiquen la zona marcada, ahí deberían decir la zona de transición o escamosa cilíndrica. Ahí, específicamente ahí, las células basales son más superficiales, ¿cierto? Hay una pequeña capa de células superficiales y todas las demás son células basales. Entonces, ahí hay más riesgo que el virus papiloma humano, el HPV, lleguen rápidamente a infectar, en este caso, a las células. Siguiente imagen. Diagnóstico de la lesión. Miren aquí, yo estoy retirando de qué porción esta pequeña glándula y estoy aumentando de tamaño para que ustedes observen las características. Diagnóstico de lesión. La lesión, en este caso, quiero saber si es una displasia o una metaplasia. Metaplasia. Una metaplasia, perfecto. Como ustedes pueden observar, aquí tenemos todavía, está formado todavía con epitelio columnar, en este caso. Sin embargo, en este sector podemos observar que existe un estratificado plano sin queratina. Entonces, el diagnóstico de la lesión es una metaplasia. Indique la lesión presente